En el pasado, las capacidades de análisis de redes y rutas eran bastante limitadas y complicadas. Afortunadamente, esto ha cambiado mucho actualmente, y ahora tenemos una amplia gama de herramientas para realizar el análisis de redes. Estas herramientas son un inicio básico para el modelado de accesibilidad, la gestión de infraestructuras y la gestión de recursos y tiempos. En este video se explicará el análisis de redes empleando el conjunto de herramientas básico dentro de QGIS, dando un análisis profundo a dichas herramientas y sus características. Pero primero, vamos a entender teóricamente de qué trata el análisis de redes. Bueno, primero que todo comencemos explicando qué es el análisis de redes. El análisis de redes es el proceso de usar datos espaciales para modelar y evaluar rutas, distancias, tiempos de viaje y áreas de servicios dentro de una red de conexión. Esta se basa en la red de grafos, donde los nodos representan puntos. Por ejemplo, acá tenemos una imagen, pues aquí vemos que hay varios puntos y los arcos representan la conexión entre ellos. Vendrán a ser las flechitas. Cada flecha va a tener una dirección. Si es lo que nosotros buscamos, pueden ir en ambas direcciones o pueden ir en una sola dirección. Y además de eso, cada una puede contar con un peso, que puede ser bien sea velocidades, pueden ser tráfico, puede ser pendiente. Ya nosotros miraremos cómo utilizamos esta información. Ahora seguimos con todo el tema de la importancia de análisis de redes. Y es que no se trata de calcular rutas, sino de comprender cómo se conectan y funcionan los sistemas territoriales. Entre los puntos más importantes a resaltar está todo el tema de la optimización de tiempos y rutas, el cual permite calcular la distancia más corta, el tiempo de viaje óptimo o la ruta más eficiente entre dos puntos. Por otro lado está todo el tema del modelado de accesibilidad, el cual permite principalmente hacer isócronas, siendo estas áreas de servicios las cuales permiten evaluar la cobertura de un servicio, valga la redundancia. En tercer lugar está todo el tema de la gestión de infraestructura, el cual apoya el diagnóstico de conectividad y resiliencia de sistemas, bien sea para red de carreteras, ciclorrutas, ciclovías, tuberías, líneas eléctricas. Hay muchos temas. Y por último, y no menos importante, está todo el tema del soporte a la sostenibilidad. Y es que al optimizar rutas y evaluar la accesibilidad de las mismas, se reducen costos, pero también se reducen emisiones, las cuales contribuyen a proyectos de movilidad sostenible y planificación ambiental. Ahora hablemos de cómo funciona la herramienta. Esta herramienta se compone de tres partes. En primer lugar, los nodos, los cuales representan los puntos, que pueden ser intersecciones, estaciones, hospitales, entre otros. Después estaría todo el tema de los arcos, los cuales representan la conexión entre los nodos. Pueden ser calles, caminos, tuberías, etc. Y por último, lo menos importante serían los pesos, los cuales pueden representar distancias, tiempo, viaje, uso de gasolina. Nosotros miraremos cómo utilizamos esa parte. Ahora hablemos de la primera herramienta, ruta más corta. Esto se calcula empleando el algoritmo ISTRA. El objetivo de este es minimizar la suma de los pesos de los nodos, escogiendo obviamente el menor. No es muy difícil de entender. Básicamente tenemos la minimización y el peso, o la sumatoria de los pesos. Después hablaríamos del área de servicio, el cual determina el conjunto de los nodos alcanzables desde un punto inicial dentro de un umbral de costo. Por ejemplo, el costo puede ser tiempo de viaje, que tan solo 10 minutos de viaje, por ejemplo. La idea es construir un isócrono, la cual es una forma de limitar el área accesible mediante la restricción. Bueno, ahora seguimos con la explicación teórica de cómo funciona esta herramienta. Para eso vamos a ir con pasos. Primero que todo, expliquemos qué son los datos que necesitamos para poder hacer un análisis de redes. Necesitamos principalmente la red de prueba y un punto de inicio para poder evaluar, en este caso la isócrona, por ejemplo, o una ruta más corta. Bueno, entonces tenemos la red. ¿De dónde saqué esta red? Esta red la digitalicé yo mismo, valga la redundancia. ¿Cómo la digitalicé? La digitalicé empleando obviamente las herramientas de edición de shapefile de QGIS. Pero algo muy importante, y es que ustedes siempre tienen que tener habilitada esta opción, la de autoensamblado. ¿Por qué? Porque si ustedes, imagínense, hacemos lo siguiente. Queremos digitalizar esta ruta. Aquí tenemos esta primera. Y digamos, yo digo, bueno, más o menos la red debe estar conectada una a otro, un punto a otro punto, bueno, un arco a otro arco es la palabra que está buscando. Entonces yo trato de apuntar y digo, bueno, aquí fue. Pero digamos, si me acerco, verán que aquí hay un error. Esto se considera como geometría incorrecta.
y el análisis de redes no se ejecutaría ahí. No diría, no, bueno, no puedo girar por acá, además que esto es como otra vía, un puente que pasó por encima de este. ¿Cómo corregimos eso? Lo corrimos de la siguiente forma. Volvemos a editar, pero habilitamos la herramienta de autoensamblado. Entonces para eso tenemos esta parte, volvemos a generar la misma, pero ahora como habilitamos esta herramienta de autoensamblado, nos saldría este puntero extra, que es como de color rosado en este aspecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros le damos clic, de forma automática pone la línea sobre esta otra línea. Ahí ya se generó una conexión. Ahora sí cuenta como una vía que entró a otra vía. Ahora sí se puede hacer un análisis de redes. ¿Cómo habilitamos esta opción? Vamos acá, configuraciones, y aquí está, barra autoensamblados. Es lo primero a destacar y lo más importante. Por el momento no vamos a utilizar esta ruta nueva, entonces la eliminamos, o mejor dicho, no la guardamos. Ahora, sigamos con la otra parte. Bueno, ya tenemos la red. Ahora tenemos que saber dónde podemos encontrar la herramienta. Para eso venimos a la tuerquita, vamos a la parte de análisis de redes y seleccionaríamos alguna de estas herramientas. ¿Qué herramientas tenemos disponibles? Tenemos la herramienta de área de servicio desde capa, área de servicio desde punto, área de servicio de capa punto. Bueno, digo rutas más cortas, todas estas son iguales, pero se ingresan los valores de forma distinta. Comencemos con la más básica, esta. Seleccionamos nuestra red y aquí tendríamos dos opciones: la ruta más corta o el tiempo más rápido, o sea, por donde llegamos más rápido. En este caso, más corto. Seleccionamos un punto de inicio. En este casito sería esta parte. Aquí podemos imaginar que es un hospital y queremos decir, bueno, si yo estoy ubicado en esta parte y yo me quiero mover, digamos, 25 metros, ¿cuáles son las calles que yo puedo cubrir en 25 metros? Bueno, entonces aquí nosotros seleccionamos el número 25, obviamente. Podemos seleccionar todos los números que queramos. No nos olviden, está en metros. Sigamos. En la parte de direcciones más avanzada, nosotros podemos darle el sentido a las vías. Yo tengo un campo de sentido, pero primero quiero explicarles cómo es que viene por defecto. Por defecto viene que todas las líneas van en ambas direcciones. O sea que si esta ruta puede subir, también se puede bajar. Sin embargo, si yo quiero tan solo que todas vayan en sentido de avance o en sentido de retroceso, también lo puedo hacer. Aquí nos dan las opciones. En este caso en ambas direcciones. El campo de velocidad, por si acaso queremos agregarle una velocidad máxima a cada ruta como límite de velocidad. De lo contrario nos van a decir, bueno, todas las vías se conducen a 50 km por hora y lo vamos a calcular por ese. Y obviamente más adelante vamos a explicar de qué trata la tolerancia topológica. Ejecutamos. Bueno, como tal, ahí no se puede apreciar mucho la red, pero si nosotros lo quitamos, ahí sí se ve. Mira, ¿qué es lo que pasa con esta pequeña red? Si nosotros la medimos y iniciamos desde este punto y vamos hasta el extremo, hay 25 metros. O si vamos de aquí, giramos acá y después subimos 25 metros. Eso es la isócrona. La isócrona es básicamente el área de servicio. Desde este punto, si yo recorro 25 metros, puedo llegar hasta acá, puedo llegar hasta acá o puedo llegar hasta acá. Eso nos ayudaría mucho a poder analizar el área de cobertura de un servicio. Ahora sí vamos con otros parámetros, pero explicándolo con un poquitico más despacio. Entonces seleccionamos lo mismo, más corto, bueno, más rápido mejor, y seleccionamos el nuevo inicio. El coste de viaje, aquí ¿qué es lo que cambia? Anteriormente era metros, ahora aquí son horas. Entonces si yo pongo 1 sería una hora, o si yo pongo 0.5 sería media hora. En este caso dejémoslo en media hora. ¿Cuánto recorro o hasta dónde puedo llegar en media hora? Ahora vamos a agregar las capas de sentido. Reds. Ahora agreguemos la capa de sentido. En este caso sería dirección. Y yo puse las siguientes campos. Ambas direcciones. Bueno, avance sería T. Para atrás sería T. Y para ambas direcciones sería A. ¿Por qué? Te lo voy a explicar acá. Si yo entro en la parte de atributos, aquí yo puse la dirección a la cual va cada uno de estas tablas, cada uno de estos campos. Las que dicen D son las que solamente se pueden ir hacia adelante. Las que dicen A son las que van en ambas direcciones. Y las que dicen T son las que solamente se pueden ir retrocediendo, o sea, en sentido opuesto al de adelante. Valga la redundancia, es tonto decirlo, pero es una buena forma de entenderlo. Ahora, seguimos. Aquí ya pusimos las direcciones de cada una de nuestras rutas. Para poderlo entender un poco mejor,
podríamos hacer lo siguiente. Tenemos propiedades y agregamos una etiqueta sencilla, y vamos a pedir que nos etiquete la dirección de cada uno de los campos y agregamos un buffer para que no se nos pierda el nodo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, esta ruta tan solo es hacia adelante. En esta se puede ir en ambas direcciones. Esta zona te puede ir retrocediendo, pero esta se puede ir para adelante. Perfecto. De ahí, entendiendo eso, podemos seguir. Aquí podemos hacer lo siguiente, podemos agregar el campo de velocidades. ¿Qué significa el campo de velocidades? Volvemos a la tabla de atributos. Y es que cada una de estas redes yo le agrego una velocidad máxima. Obviamente aquí sería en kilómetros por hora a la cual puede ir. Esas son velocidades teóricas, no son como tal un ejemplo muy guiado a la realidad, es como para que la gente pueda entenderlo. Pero yo puse velocidades pequeñas porque si ponía velocidades muy grandes en un ejemplo tan pequeño, porque esos pequeñitos esta red, pues simplemente me iba a decir no, todos abarcan todas las áreas. Entonces no. Dije no, aquí va en 0.03 kilómetros por hora, o sea, básicamente una tortuga. Pero es una buena forma para que me entiendan. ¿Eso en qué afecta? En que como estamos ahora hablando del tiempo más rápido, pues obviamente tenemos un tiempo, tenemos una velocidad, tenemos una distancia, podemos sacar el tiempo. Y por el momento dejémoslo hasta ahí. Ejecutamos. Y vamos a revisar el área de servicio que se nos generó. Pero tan solo que nos generó estas dos. ¿Por qué nos generó esas dos? Porque pedimos en media hora. ¿Qué es lo que pasa? En media hora tan solo podemos recorrer esta velocidad. Voy a agregar un poquitico más de grosor y un color distinto para poder diferenciar. Aplicamos. Vale, ¿qué es lo que pasó acá? Vamos a entender un poquitico. En este aspecto vamos a seleccionarlo. Vamos a comenzar seleccionando esta ruta. Esa primera ruta tiene tan solo 0.03 kilómetros por hora de velocidad. O sea, sí o sí, un vehículo, bien sea moto, carro, lo que sea, ambulancia, tiene que ir gateando para cruzar este pedacito en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De aquí a aquí, tan solo logró recorrer 2.3 metros. ¿Por qué? Porque esa era la velocidad que se le permitía en ese tiempo, en media hora. Y obviamente, ya cuando aquí llegó a la intersección, en esta velocidad, en esta carretera, vamos a seleccionarlo por acá. Vayamos y seleccionemos. Esta carretera tiene una velocidad de 10 km por hora. O sea, la diferencia o el cambio de velocidades de aquí, o sea, aquí venimos en 0.3. Por eso es que recorremos poquita distancia. Y por eso es que acá se recorrió mucho menos distancia, a pesar de que también es media hora. ¿Por qué? Porque acá fue aproximadamente, aquí se gastó 10 minutos en llegar. Y después aquí se gastó los otros 20 minutos. Entonces, ¿qué pasó? Fueron los 20 minutos restantes y llegó hasta este orden. Ahora seguiremos con la explicación de tolerancia topológica. En este caso, la tolerancia topológica sirve para corregir errores que nosotros creamos que existen dentro de nuestra red. Como por ejemplo, digamos que nosotros decimos, no, mira, es que en realidad esta ruta no iba así, sino que esta iba más pegada para acá, o esta iba para arriba. Para eso sirve la tolerancia topológica, para corregirlo dependiendo de un área de impacto, pues de un área de efecto, digámosle así. Entonces, para hacer el ejemplo, comenzamos con la red de pruebas, la clásica. Más corto, digamos que queremos un análisis, una isócrona de 150. Le damos en más direcciones y ahora decimos que tolerancia topológica. ¿Qué pasa si ponemos un metro? Si ponemos un metro no va a servir para mucho. ¿Por qué? Vamos a tomar en cuenta estos nodos, o estos nodos que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, los nodos que están más cercanos son estos. Pero ¿qué es lo que pasa con estos nodos? Veamos el punto. Estos nodos, la distancia que hay de uno a otro es muy grande. De hecho, por ejemplo, de este a este hay 1.4 metros. Y de este a este hay 1.57 metros. Si yo pongo una tolerancia topológica de 1.5 metros, de un metro, va a decir, bueno, todo un círculo alrededor de este, digamos aquí, va a ser afectado. Si está por fuera de este círculo, no. Entonces vamos a hacer ese ejemplo con un buffer. Lo primero que todo, hagamos el buffer. Buffer, bueno, mire, esto nos dice en grados. ¿Eso por qué pasa?
Muy fácil, porque está en coordenadas geodésicas. Tenemos que ponerlo en coordenadas proyectadas para que ya nos lo cuente en metros. Entonces vamos a convertirlo en metros. Entramos acá, damos 2 y acá nos van a dar varias opciones de coordenadas. Obviamente, lo más probable es que esté en WGS84, pero nosotros vamos a pasar a esta zona 18 norte, es una de mis favoritas, pero también podemos utilizar otro sistema proyectado como el Magna Sirjas de origen nacional, como por ejemplo este. Pero no, quiero utilizar la zona 18 norte, porque es el que más me gusta. Como en este aspecto, seleccionamos el 18 norte, porque si nosotros vemos en este mapita acá abajo, Santa Rosa de Osos, que está en Antioquia, es cubierto por este rectángulo gigante. Si estuviéramos analizando, no sé, San Andrés y Providencia, obviamente para San Andrés y Providencia seleccionaremos el 17. ¿Por qué? Porque el 17 entra, o sea, San Andrés entra dentro del área del 17. Si estuviéramos analizando un municipio, no sé, digamos por acá, uno del Meta, ahí sería el 19. ¿Por qué? Porque cogería toda esta parte. En este caso va a ser 18 norte. Ejecutamos y nos va a dar esta coordenada, o sea, es exactamente el mismo. No hay ningún cambio aparente. Pero si nosotros entramos otra vez a la herramienta, buffer, ahora sí nos va a aparecer en metros. Y hagamos un buffer de 1 metro, representando la tolerancia topológica de 1 metro. Lo ejecutamos. Y pongámoslo por debajo de todos estos. Como podemos apreciar, ninguno de estas áreas o ninguno de estos buffers toca el otro punto. Si nosotros queremos que la tolerancia topológica afecte, tenemos que aumentarle. Por ejemplo, podríamos hacer un buffer de 1.5 metros, representando una tolerancia topológica de 1.5 metros. Entonces, ponemos reproyectado, un buffer de 1.5 metros y ejecutamos. Aquí cambia el hecho, miren. Ahora, como es un buffer de 1.5 metros, podemos apreciar de que toca a este. O sea, ¿qué es lo que significa esto? De que la tolerancia topológica solamente va a afectar a este. Si nosotros queremos que afecte a este, tendríamos que agregarle a 1.6. ¿Por qué? Porque afectaría a esta ruta y no afectaría a esta. Porque la diferencia, si fuera una tolerancia topológica de 1.6, sería mayor. De aquí a aquí habría una diferencia, digamos, si fuera un buffer. Vamos a hacerlo. Buffer 1.6 y obviamente nuestra capa reproyectada. Ejecutamos. Ahora aquí. Como podemos apreciar, desconectemos la diferencia que hay de aquí, o sea, esta pequeña diferencia es de 0.16 metros. En cambio, la diferencia que hay de aquí a aquí es de 0.03 metros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La tolerancia topológica va a decir, bueno, este punto está más cerca de mi tolerancia topológica. Entonces vamos a cambiarlo y vamos a agregar esa vía de aquí a aquí. Para poderlo entender un poco mejor, vamos a hacer el ejemplo bien con la herramienta. Entonces entramos acá, red de prueba, escogemos, no sé, más corto puede ser un buen ejemplo, y vamos a ponerle que una isócrona de 150 metros. Esto lo dejamos por defecto, pues por el momento no es necesario porque ya se explicó, y aquí estaría. Comencemos con la primera ejemplo, 1.5 metros. En teoría nos debería afectar el cambio, debería unir esta vía con esta vía. Vamos a ver cómo va. 1.5, ejecutamos. Y ahora podemos apreciar de que sí lo unió. Si desconectamos podemos apreciar de que antes la ruta iba de aquí y giraba para acá. Pero ahora no, ahora es un derechazo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque conectó toda esta ruta con esta. Ahora, quitamos esta. Eliminémosla. Ahora hagamos el otro ejemplo con la otra. Otra vez ruta más corta, inicio. Y ahora vamos a decir 1.6. Ahora en teoría va a afectar la de abajo. ¿Por qué? Porque la diferencia la diferencia entre la tolerancia topológica y la ubicación del punto es menor que con la otra. A pesar de que el área de efecto, o sea, el buffer, afectaría a los dos. Entonces vamos a hacer el ejemplo. 1.6. Ejecutamos. Y como pueden apreciar, antes teníamos lo teníamos así y ahora lo tenemos. Vamos a hacerlo bien. Creo que no agregué la distancia correcta como se debe. Red de prueba, más corto, inicio, 150 metros. Y ahora sí, una tolerancia topológica de 1.6 metros. Ejecutamos. Ahora se nos genera otro ejemplo. Y como pueden apreciar, si nosotros vemos, movió esta ruta para abajo. O sea, las unió. Si nosotros apagamos esta,
Como pueden apreciar, esta quedó normal, pero esta sí se bajó. Ahora tenemos pues una red distinta. ¿Esto para qué es útil? Esto es útil para cuando nosotros estamos digitalizando y vemos que cometimos un error, y ese error es muy frecuente en varios puntos. Podemos decir, no, mírate, haceme una corrección. ¿Para cuánto? Digamos, de 1 metro. Todas las intersecciones, todas las intersecciones que estén dentro de 1 metro, pues cámbialas, únelas, corrígelas. Obviamente eso tiene que ser con supervisión, porque nos puede afectar toda nuestra red. Esto es muy fácil verlo acá porque es una red pequeña, pero la idea de estos ejemplos es verlo en una red muchísimo más grande, como puede ser, no sé, Medellín, Bogotá. Es más, si algunos está trabajando por ahí, Nueva York, por ejemplo. Pero en fin, eso siempre es para corregir eso y que nos ahorre tiempo, porque si no nos tocaría corregirlo a mano. Tendríamos que entrar al panel, digamos, en este aspecto tenemos que entrar acá y editar vértice. Y en realidad eso es un poco tedioso. Será mucho más rápido simplemente automatizarlo si el cambio es minúsculo. Ahora sigamos con otro ejemplo de otra herramienta muy similar. Esta tiene literalmente lo mismo. Tiene las mismas características. Lo único que va a cambiar es lo siguiente. Primero que todo, limpiemos un poco nuestro área. Tenemos esta parte, la reproyectada, pues lo utilicé para explicarles todo el tema de los buffers. Digamos este buffer, sí, lo eliminamos. Ahora, si sigamos con esta herramienta, aquí seleccionamos la misma red prueba, corto, por ejemplo, y mírate, aquí está el primer cambio. Digamos que somos muy perezosos y decimos, no, pues la realidad no tengo ganas de agregar un check, es un análisis muy rápido, esto es como por una cotización. Entonces yo aquí podría escribir yo las coordenadas manualmente, o simplemente podría darle a los 3 punticos y decir, no, mírate, quiero que mi análisis empiece desde aquí. Y agregamos el coste de viaje en 150 también. Entonces lo dejamos por defecto, que ya sabemos para qué sirve. Campo de direcciones, campo de velocidad, dirección predeterminada, campo de direcciones, dirección predeterminada, velocidad, o en el campo de velocidades, o la velocidad predeterminada, la tolerancia topológica que no la vamos a utilizar, y ya lo ejecutamos. Como podemos apreciar, pues aquí pues nos generó pues una isócrona. Pero ¿desde qué punto? Desde este punto de acción. Ahora seguimos con el uso de la herramienta de ruta más corta. En este caso comenzamos con la de capa punto. En general pues la estructura es la misma, no cambia demasiado. Comenzamos agregando todo el tema de la red. Después decimos que queremos la ruta más corta, pero también podemos escoger la ruta más rápida y seleccionamos el punto de inicio. En este caso pues el mismo que estamos trabajando desde el inicio, valga la redundancia, sería este. Después de eso, aquí es la primera capa y después nos van a decir punto. ¿Por qué? Porque tenemos que colocar el punto final nosotros. Digamos que queremos colocar que la ruta más corta de aquí a aquí, y vamos a revisar las opciones avanzadas. Podemos agregar un campo de sentido, podemos agregar el campo de velocidades, también podemos hacer la corrección topológica, pero no necesitamos nada de eso. Por el momento dejémoslo en ambas direcciones, todo estándar. Ejecutamos, apagamos y como pueden apreciar nos deja con una línea recta. El sistema nos va a decir, no, pues no me colocaste muchos trabas, entonces voy a decir que la ruta más corta es de un derechazo de aquí a aquí. Pero ¿qué pasa si hago lo siguiente? Tengo la red de prueba normal, agrego el inicio y ahora aquí para el mismo punto, todo igual, pero vamos a agregar las capas de dirección. Entonces adelante, atrás y en ambas direcciones, y listo. Por el momento dejemos todo esto así. Obviamente también podríamos agregar el campo de velocidad, ¿por qué no? Agreguémoslo, en teoría nos debería afectar. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso van a ser condicionantes. En primer lugar, nosotros al darle direcciones a nuestra ruta, ya no podemos hacer un derechazo por acá, porque esa vía solamente está avanzando, o sea, va para allá. Entonces ya no puede retroceder, entonces le tocaría darse toda esta vuelta hasta aquí. Y ese es el caso, también tiene que identificar, pues, bueno, eso sería para la más rápida. De hecho, es irrelevante poner velocidad tomando en cuenta que nuestro objetivo es la ruta más corta. Pero si nosotros estuviéramos analizando la ruta más rápida, que ahorita lo podemos hacer, sí sería importante agregar las velocidades, ya que la velocidad altera la rapidez con la que nosotros hacemos un recorrido. Entonces ejecutemos. Ahora nos generó esta nueva ruta. Y como pueden apreciar, es muy distinta a esta. De hecho, las autocomplementan, curiosamente. Pero en fin,
ahora tomó toda esta parte. ¿Por qué? Porque la dirección o el sentido de la vía le impide ir por esta parte. Ahora tiene que sí o sí darse toda esta vuelta. Ahora, lo más probable es que, a ver, déjame revisar si hay un lugar donde, por ejemplo, digamos que yo quiero llegar hasta acá. No, que yo quiero llegar hasta un buen lugar para analizar. Hasta acá, por ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo hasta por acá. Vamos a ver cómo nos queda si nosotros hacemos el mismo ejemplo. Quitemos el exceso de capas. Ahora, vamos a traer el ejemplo. Red de prueba, más rápido ahora. Nodos. Inicio, obviamente. Y el punto de inicio, nosotros dijimos que va a ser por acá. Entonces, por ahí. Y vamos a ponerlo, obviamente, el campo de dirección, delante, atrás y ambas direcciones. Y la velocidad va a ser la que va a estar predeterminada por nuestros campos, por el campo de velocidad. Y lo ejecutamos. Vamos a revisar qué fue cómo nos generó esto. Bueno, al parecer para ella, la ruta más rápida es por acá. Y pues en cierto aspecto, pues sí, si nosotros alteráramos esta velocidad y dijéramos que ahora esta velocidad es de 0.00001 y que por acá puede avanzar a 20 km por hora, lo más probable es que hiciera esto. Pero en este aspecto, pues no. En este aspecto tomó en cuenta la dirección, pero también las velocidades. Y pues eso sería lo que afectaría pues todo nuestro análisis. Ahora sigamos con las otras herramientas. Básicamente se vendrán a ser también las mismas. Tienen los mismos parámetros, lo único que cambiaría es eso. Primero que todo, el punto de inicio nos van a pedir que sea de un punto. O sea, nosotros ponemos el punto de inicio, lo normal, digamos acá aquí. Y es cuando nosotros seleccionamos el campo final. Y ponemos todo igual. Entonces, ya de aquí en adelante ya no tiene mucha ciencia. Aquí nosotros tenemos que poner los puntos nosotros mismos, los dos puntos, digamos punto de inicio y el punto final. Y agregaremos los mismos parámetros después. En resumen, si ya no hay mucho que aprender acá, ya después de aprender todo en la primera parte. Y es que área de servicio nos sirvió como una introducción para poder entender todas las herramientas, ya que con área de servicios entendimos cómo afecta el campo de sentido, cómo afecta el campo de velocidad, cómo afecta también todo el tema de la tolerancia topológica. En resumen, ya con esto ya podrían estar duchos, por así decirlo, para hacer un análisis de redes perfecto. Bueno, que pasen un excelente resto de día.